Muy buenas tardes, doctor Alan. Hoy vengo a exponer el trabajo final del proyecto de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación, enfocadas en la enseñanza del inglés mediada por la tecnología para la básica primaria. Está amparada generalmente por la Ley 115 de 1994, que es nuestra estructura macro, eh, reforzada por medio de los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, pero hay un problema de ahí surgió precisamente el tema de investigación, y es que los docentes no cuentan con las competencias para poder enseñar inglés en la básica primaria, ya que desde lo normativo cualquier docente, independientemente si haya o no haya estudiado inglés, podría verse obligado a enseñarla en las escuelas de manera taxativa. Entonces ahí es cuando tenemos dificultades. ¿Qué nos dicen las estadísticas nacionales? Que al finalizar el high school, el bachillerato, prácticamente la mitad de las estudiantes no tienen las competencias elementales para poder enfrentar una universidad con los conocimientos de un nivel inicial. En la segunda diapositiva podemos identificar que el NSE, que es el estrato socioeconómico, el grupo poblacional que tiene 65% es los estratos bajos. Entonces, vemos que entre más pobre sea la comunidad, mayor es el nivel de analfabetismo en bilingüismo. En el caso concreto de la institución donde yo laboro, las estudiantes se encuentran en un nivel entre un principiante intermedio, ¿sí? Porque tienen competencias. Afortunadamente no somos de las peores instituciones, pero tampoco somos los mejores. Entonces estamos en una etapa intermedia, y a raíz de esa situación buscamos que la institución que se llama Santa Juana del Estonac, que atiende a 1.350 estudiantes, tenga una alternativa diferente a los métodos tradicionales de la enseñanza del inglés. Entonces, en este caso, lo que tratamos de hacer es mediar mediante las TIC estrategias de plataformas digitales y elementos de la gamificación para poder enseñar esta lengua. Para el tipo de población vamos a utilizar estudiantes entre 8 y 10 años que están estudiando el segundo ciclo de primaria, que corresponde a los grados cuarto y quinto. Se busca en un futuro, para poder desarrollar una tesis doctoral, tomar dos tipos de población: una probabilística eh, por conveniencia compuesta, utilizando un grupo control, y otro experimental entre 20 y 25 estudiantes. Lo mismo podríamos utilizar con los maestros a nivel de proyección en el futuro. Los indicadores del caso para poder trabajarla, estas herramientas y estas plataformas, vamos a ver los contenidos mediados por la plataforma Classroom. En esta plataforma subiremos los videos del Instituto Cambridge, que son muy buenos. Nos va a ayudar muchísimo para poder entender desde la teoría. Y estos materiales pues, son creados para el contexto educativo, más no comercial. Entonces, hacemos esa salvedad porque es muy importante. De la misma forma, utilizaremos la plataforma Classing para poder explicar temas concretos en nuestro lenguaje colombiano, en nuestro lenguaje coloquial de nuestra nación, porque en algunas ocasiones los contenidos pues están pensados desde la traducción del español de España y podrían confundir un poco al estudiante. Entonces siempre es bueno que sientan la voz de la maestra de su lengua natal, del territorio, para que puedan tener un mejor resultado. Hacemos unas estrategias pensadas desde esa parte digital utilizando WordWall Premium, y mediremos el proceso de impacto por medio de Google Forms. Muy bien. En el desarrollo de esas estrategias de medios digitales mediadas por Google Premium, lo hicimos para 3 semanas.
Entonces, en la primera tenemos 5 actividades, autoría propia de la doctoranda Laura White. En la segunda semana reforzamos algunos contenidos de ese presente simple que corresponde al nivel A1, utilizando elementos importantes de la gramática y la sintaxis y el vocabulario. Y en la tercera semana los reforzamos nuevamente utilizando una riqueza de léxico y de input mucho más nutrida. En la plataforma Classroom utilizaremos rúbricas empleadas en la gamificación, ¿sí? Con una serie de puntos y recompensas, que es el principio de esta metodología didáctica para motivar a los estudiantes. Después de haber realizado ese pilotaje, porque pude llevarlo a cabo, fue una labor titánica contra el tiempo, pudimos determinar unos resultados muy interesantes. El primero es que efectivamente las tecnologías y específicamente las plataformas digitales, la comunidad educativa de los 82 encuestados, que corresponde en este caso al 80%, 81.5 exactamente, ven que las plataformas como Wordle son muy buenas para el proceso de la enseñanza y aprendizaje del inglés. En la síntesis de la segunda pregunta, podemos determinar que para el 82, casi 83% de los 82 encuestados, les gusta la metodología del blended learning, es decir, la maestra cumple y sigue cumpliendo su función en el aula de clase de enseñar, ya sea desde el enfoque de las pedagogías activas o desde la parte tradicional que en algunos momentos no funciona porque son grupos numerosos de 50 estudiantes, y se complementa en casa mediante las TIC, en este caso desde el teléfono o desde algún ordenador. Los que pueden tenerlo responden de manera adecuada a este método de enseñanza del blended learning. Muy bien. En la tercera pregunta ya hay un poco de incertidumbre frente a los resultados. Ese 20% llama la atención porque dice, tal vez nosotros de pronto podríamos creer que ellas aprenden un poco más, y este factor se debe pues porque fueron solamente 3 semanas. Entonces, 3 semanas es insuficiente para poder decir, mi estudiante efectivamente ya tiene unas competencias elementales o mi hija ya tiene unas competencias elevadas frente a lo que antes sabía. Entonces, ese 20% refleja quizás eh, la parte del corto tiempo que se tuvo para poder construir las estrategias y su implementación en el aula de clase. Y el 74% de ese mismo grupo poblacional podemos identificar que efectivamente sienten que el método sirve y que quisieran seguir aprendiendo por medio de su teléfono o computador desde casa. Ya para finalizar, podemos entonces determinar que la enseñanza del inglés requiere cambios en Colombia desde su estructura jurídica. Es muy importante también porque las plataformas digitales y las estrategias de gamificación son una oportunidad para cambiar las prácticas tradicionales que existen en Colombia del inglés, que solamente se centran en la memorización o en la rigidez gramatical, y en cambio, por medio de la curiosidad y el juego y el descubrimiento, podemos identificar que son métodos novedosos y significativos para nuestras estudiantes, aparte pues también de divertido. Y para mí es un tema que me apasiona y considero que lo voy a tener dentro de las principales ideas para la construcción final de mi tesis, ya que me ha dado muy buenos resultados en el lugar donde pude aplicar este anteproyecto de investigación, que es la forma en la que lo asumí. Al profesor Ala le agradezco inmensamente por este cuatrimestre. Muchísimas gracias por su paciencia y será para mí un placer si nos volvemos a encontrar en el camino. Feliz día, hasta la próxima.